Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 30 de enero de 2019. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Estamos ahora en una serie que se llama Sabiduría para vivir con éxito verdadero, basados en el capítulo 27 del libro de los Proverbios. Nos corresponde hoy estudiar el versículo 24. Sigamos adelante buscando principios y valores para vivir a plenitud en este nuevo año. El proverbio que estudiamos hoy es una continuación de la idea que iniciamos ayer. Nos confronta con la responsabilidad del trabajo y con la importancia de prever el futuro. Leamos el versículo, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Dice así, versículo 24 del capítulo 27 de los Proverbios de Salomón. Porque las riquezas no duran para siempre, ¿y será la corona para perpetuar generaciones? Es una pregunta, y es una pregunta retórica y da la idea de que no es así. Paráfrasis. La razón de ser responsable en el trabajo radica en que las cosas materiales no son eternas y no son suficientes como para garantizar la prosperidad en las generaciones venideras. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone este proverbio. La sabiduría es prever para la posteridad, así le llamaremos. Porque las riquezas no duran para siempre, ¿y será la corona para perpetuar generaciones? Ayer aprendimos que la responsabilidad en el trabajo es un asunto de sabiduría. Ningún holgazán es sabio y ningún sabio es irresponsable. Se nos habla de cuidar las herramientas de trabajo y de hacer equipo con otros. Hoy se nos confronta con las razones de esta responsabilidad. La razón de lo pasajero, de los bienes materiales. Es decir, porque los bienes materiales son pasajeros, debemos ser responsables de ellos. Les explico. Pero antes leamos el mismo texto en otras versiones de la palabra de Dios. La Nueva Versión Internacional dice, pues las riquezas no son eternas ni la fortuna está siempre segura. La traducción del lenguaje actual dice, las riquezas no son eternas ni el dinero dura para siempre. Las cosechas se acaban y la hierba se seca, por eso cuida bien tus rebaños. En este caso leí todo este pasaje porque la traducción del lenguaje actual junta versículos 23, 24 y 25 y los traduce intercalando las ideas, por eso tuve que leer estas cosas. Pero ahora vayamos a la versión que se llama La Palabra. Pues no es eterna la riqueza, ni dura para siempre la fortuna. Y la Reina Valera contemporánea traduce, porque las riquezas no duran para siempre, ni la corona permanece perpetuamente. Debemos ser buenos mayordomos de las cosas materiales, como nos dijo el Señor en el devocional anterior, o sea, ayer. Porque se trata de bienes pasajeros, es decir, se desgastan, no los pueden robar. Nos podemos referir a ellos como cosas limitadas que nos recuerdan la futilidad de la vida. Y justamente porque no son eternos los bienes materiales, debemos cuidarlos y darles su uso debido, mientras los tenemos por la gracia de Dios. Recordemos que en el Nuevo Testamento se nos habla de un hijo que pidió su herencia anticipadamente a su padre, y después que lo malgastó todo se fue a la ruina. Le llamamos a este el hijo pródigo. La verdad es que su insensatez fue bastante grande. ¿Cómo se le ocurre pedir su herencia? Es como decirle a su papá, ya quisiera que te murieras. Y su padre consintió en eso, tal vez para darle una lección, y le dio su riqueza, pero este fue y la malgastó toda. Insisto, le llamamos el hijo pródigo. Podríamos llamarle el hijo gastalón, o el mayordomo, el mal mayordomo, o el que no supo valorar el costo y el propósito del dinero que su padre había logrado juntar. Se lo gastó todo porque no sabía lo que le había costado. Lo que aprendimos ayer respecto a esta responsabilidad en el trabajo se hace importante ante esta verdad. Los bienes materiales y el dinero tienen fecha de caducidad. Se gastan, se acaban, pero la vida no. La vida sigue. Así que no debemos vivir para tener dinero, pero sí debemos cuidar el dinero para vivir honradamente y honrando a Dios. No vivimos para trabajar, pero sí trabajamos para vivir, haciendo uso de las cosas que Dios nos da y bendiciendo su nombre y dando testimonio de que somos sus hijos. No debemos poner nuestra confianza en las cosas materiales, pero sí debemos usar las cosas materiales para poner nuestra confianza en Dios, para honrarlo, es decir. Así que seamos sabios y administremos sanamente lo que Dios nos ha dado. Esa historia del hijo pródigo es muy ilustrativa y me parece que va bien con este proverbio que nos dice que debemos cuidar
las cosas que Dios nos ha dado. Les leo una vez más el proverbio en la versión que siempre usamos, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuar generaciones, que esto, insisto, esta última frase es una pregunta. Y será la corona para perpetuar generaciones, pero es una pregunta retórica que implica el no, está implícito el no. Podríamos traducirlo así, porque la riqueza no dura para siempre y no garantiza que las próximas generaciones tengan prosperidad. Y el hijo pródigo se malgastó todo y experimentó en su propia carne la insensatez de no administrar adecuadamente los bienes materiales. Hay otro ejemplo de alguien que no supo administrar adecuadamente los bienes materiales, es el joven rico. Y hay que ir a este ejemplo porque la verdad es que es un ejemplo contundente y que nos puede dar mucha luz sobre lo que estamos estudiando. El joven rico era una persona muy próspera. Posiblemente era un empresario y tenía mucho dinero. Tal vez lo había heredado de sus padres y lo había continuado haciendo buen uso de la mayordomía financiera. Pero cuando se enfrenta con el Señor, tuvo un encuentro que fue triste y el asunto que se tramó fue delicado. Que se trató fue delicado. Llamó al Señor maestro bueno. El Señor le dijo, no, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. El joven quería saber cómo conseguir la vida eterna. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le dijo, bueno, sigue los mandamientos todos desde chiquito, dijo así presumiendo. ¿Como cuáles? Preguntó también. Bueno, y el Señor le dijo varios de los mandamientos, entre ellos honrarás a tu padre y a tu madre, que no está exactamente en el decálogo, pero es un mandamiento que está en el Antiguo Testamento. Y luego le dijo el joven, yo hago eso desde pequeño. Era religioso, además de empresario y rico, era religioso. Y entonces Jesús le dijo, bueno, solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él se puso triste y no hizo nada al respecto y se fue con el Señor. Y fue aquel momento cuando el Señor hizo alusión a que es más fácil que pase un camello por el ojal de una aguja que a que un rico se arrepienta. Y debo decirle que hay quienes han querido minimizar la palabra del Señor y han inventado que la aguja es una puerta pequeña en las ciudades por donde estaban los camellos, pero la palabra aguja que usa en el Nuevo Testamento es la aguja de un sastre. Así es que no hagamos más grande la puerta. El Señor está hablando de un milagro. Ahora, no se trata de que las personas prósperas económicamente no puedan ir al cielo. No, se trata de que las personas que ponen su confianza en los bienes materiales se les dificulta poner su confianza en Dios. Y siempre digo que aquel joven rico tal vez solamente estaba experimentando una prueba. Tal vez el Señor, si lo hubiese visto correr o decirle, sí Señor, ahorita vengo, se trata de eso, voy ahorita y reparto mis bienes. Tal vez el Señor le hubiera dicho, no, espérate, así quédate, era solo una prueba para ti. Igual que cuando probó a Abraham diciéndole que sacrificara a su hijo. Hizo eso con Abraham porque el hijo de Abraham era algo tan amado, tan deseado por tanto tiempo que podía ocupar el lugar de Dios. Y para ese joven rico el dinero era tan deseado que podía ocupar el lugar de Dios y lo ocupó. Y él no pudo cambiar del trono de su corazón el dinero justamente y bueno, se fue en ese momento sin creer en Cristo. Algunos piensan que posteriormente terminó siendo un creyente, pero en este momento no lo sabíamos al contar el Señor Jesucristo, los evangelistas, por favor, perdón, esa historia. Ahora, insisto, no se trata de que para ser salvo hay que malgastar el dinero para no tener mucho y de esa manera ser salvo. No, aquí se trata de confianza, aquí se trata de la mayordomía. Aquí se trata de ser buenos administradores. Cuando el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán la tierra, no estaba refiriéndose a las personas necesariamente que no tenían centavos. Se estaba refiriendo a las personas que se reconocían en humildad, se reconocían desposeídos, porque todo es de Dios. Si alguien tiene millones y millones, pero reconoce que eso que tiene es de Dios, que Dios se lo dio, entonces honra a Dios. Y es una persona que tiene la actitud de un pobre en espíritu, es decir, una persona humilde, que glorifica a Dios, porque sabe que esos millones no son de él, no son de ella, son de Dios, le pertenecen a Dios. En cambio hay algunos que tienen un peso, un miserable peso, y lo toman con su mano y no lo quieren compartir con nadie, se apoderan de él y se creen dueños de él. Y uno podría decir, eso es un pobre en espíritu. No, no lo es. No lo es. Es un pobre materialista, pero no un pobre en espíritu. Así es que la razón por la que debemos administrar los bienes materiales adecuadamente es porque no nos los quedaremos por siempre. De hecho, no nos pertenecen. Usémoslos. Usémoslos para bendecir a otros. Usémoslos para disfrutarlos. Usémoslos para honrar a Dios.
Usémoslo para las cosas de Dios, incluso porque podemos ofrendar, diezmar, compartir con otros a través de compartir bienes materiales para anunciar el Evangelio. Administrémoslos bien, porque no los tendremos por siempre. De hecho, le aseguro, no los tendremos por siempre. Dice por ahí, ya lo he repetido aquí algunas veces, que la mortaja no trae bolsillos. Nos vamos tal como llegamos, desnudos, sin nada. Por eso, hermanos míos, seamos sabios y administremos sanamente lo que Dios nos ha dado. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.